La menopausia afecta a todas las mujeres a partir de cierta edad, pero un 70% sienten que no tienen suficiente información. Algunas piensan que es simplemente una fase incómoda de sofocos o de cambios de estado de ánimo, pero la realidad es que puede ser un punto de inflexión a partir del cual tengas más riesgo de osteoporosis, es decir, porosidad de los huesos y que sean más fáciles las fracturas, o de trastornos o problemas cardiovasculares, o de problemas cognitivos y otros problemas de salud. La buena noticia es que con la información adecuada y el apoyo necesario, esto se puede transformar en una fase de transformación positiva. Por eso en este vídeo vamos a repasar qué es la menopausia, cuáles son los mitos más frecuentes, las posibles causas y síntomas y cuáles son las soluciones para mitigar estos síntomas y para que se transforme en una fase positiva. ¿Cuáles son los mitos sobre la menopausia? He seleccionado unos cuantos que me parece que están muy extendidos y los voy a responder. Si tú conoces alguno más que no comento, me lo dejas en los comentarios. El primer mito es pensar que si no tienes síntomas, no estás en la menopausia. Esto es falso. Puedes tener la menopausia, es decir, que estés 12 meses sin la menstruación en las edades correspondientes. Después comento las definiciones. Pero esto puede darse sin ningún síntoma de sofocos ni nada parecido. Hay un porcentaje de mujeres que tienen síntomas mínimos, pero hay otras que no notan ningún tipo de síntoma. Es decir, que el tema de la menopausia es un tema hormonal, un evento hormonal, y no es una lista de quejas que tengan que aparecer obligatoriamente. El mito de pensar que todas las mujeres en la menopausia tienen síntomas graves. Esto no es verdad porque hay un 20% de mujeres que no tienen ningún síntoma o si los tienen son leves. El mito de creer que si hay síntomas leves no hay que hacer nada. Esto es falso, es un concepto erróneo porque aunque tenga síntomas leves, durante la posmenopausia hay cambios significativos fisiológicos de forma que la salud ósea se va afectando aunque no tengas cambios y puede ir perdiendo masa ósea al hueso. También aumenta el riesgo cardiovascular, aunque no notes síntomas. Este va aumentando por cambios en los niveles de colesterol, en los niveles de presión arterial y otros, y puede ir sumándose este efecto negativo. También hay cambios en la sequedad vaginal, en la sequedad de la piel, en el pelo, en el cabello, en las uñas, y esto se puede ir acumulando con el tiempo. El tema es que hay una ventana de oportunidad de tratamiento y que se puede perder si va pasando el tiempo y porque tienes síntomas leves no adoptas una actitud proactiva. Es decir, que hay que cuidar la salud ósea, cuidar los factores de riesgo cardiovascular, hay que prestar atención al estilo de vida en general, que sea saludable, para evitar que esto se vaya sumando y que puedas tener consecuencias. El mito de pensar que la menopausia ocurre de repente a los 50 años. Es un proceso que es el climaterio y que la menopausia ocurre a una edad que puede variar entre los 45 y los 55 años, es un amplio margen, y que el proceso empieza entre 2 a 10 años antes. Es decir, que puedes tener a los 51 o 52 años la menopausia y en cambio empezar con síntomas a los 40 o 40 y pocos años. Es decir, que es un proceso gradual, no es algo brusco. El mito de pensar que engordar es inevitable con la menopausia. La menopausia no causa que aumentes de peso. Lo que ocurre es que con la edad se ralentiza en todo el mundo el metabolismo, es decir, que gasta menos calorías y entonces es más fácil que consumiendo lo mismo ganes más peso. También hay una tendencia a perder masa muscular y con los cambios hormonales de la menopausia se redistribuye la grasa y tienen más tendencia a acumularse en el abdomen. Pero hay mujeres que con el ejercicio físico, la actividad física y cuidando la alimentación consiguen mantener bien el peso. El mito de pensar que los sofocos son lo peor y duran para siempre. La verdad es que los sofocos son frecuentes, pueden afectar hasta el 75% de las mujeres en esta época, pero en muchas mujeres son síntomas leves que pueden llevar perfectamente y no suelen durar más de 1 a 5 años. Solo en un 10% de casos pueden durar hasta 10 años o más. Lo que sí que es verdad es que hay tratamientos como la terapia hormonal sustitutiva y otros tratamientos que ayudan a controlar bastante bien estos síntomas.
El mito de creer que la terapia de reemplazo hormonal es peligrosa y que causa cáncer. Esto es falso y viene de una mala interpretación de un estudio del año 2002 que provocó que quitaran este tipo de terapia a las mujeres, pero después se ha visto que no era una buena interpretación, que esto dependía tanto de la edad como de la dosis, de la duración de uso, también del tipo de hormonas, de factores personales y posibles contraindicaciones. Pero la realidad es que para muchas mujeres que tengan menos de 60 años y que hayan entrado en la menopausia o en la posmenopausia, esto es beneficioso y los beneficios superan los riesgos, siempre que no tengan alguna contraindicación que después comentaré. El mito de pensar que la menopausia es una enfermedad que hay que curar. No es una enfermedad, no es algo exclusivamente médico, sino que es un proceso personal, individual y natural. Es el proceso normal en la vida de las mujeres, como puede ser la pubertad, pues en otra fase aparece el tema este del climaterio, de la menopausia, y lo que se tratan son los síntomas específicos que puedan alterar la calidad de vida, no la menopausia en sí misma, o las posibles complicaciones que puede haber con el paso del tiempo. ¿Qué es la menopausia? Es el momento de la última menstruación. Lo que pasa que en ese momento no lo sabes y se diagnostica cuando han pasado unos 12 meses. Es una convención en la que se considera que si han pasado 12 meses ya es la última menstruación y se etiqueta ese día como día de la menopausia. Esto normalmente es alrededor de los 50-52 años y puede variar entre los 45 y los 55. Consideran que es menopausia tardía cuando es mayor de 55 años, se considera que es menopausia precoz antes de los 40 años y la normal sería entre los 45 y 55. En la zona esta intermedia entre los 40 y 45, algunos lo consideran que también es menopausia normal, pero otros lo etiquetan como menopausia temprana. Depende un poco de las clasificaciones, pero es un punto fijo. ¿Qué es el climaterio? El climaterio no es un evento puntual como la menopausia, sino que es un proceso. Es una época de transición desde la vida fértil o reproductiva de la mujer hacia la vida no fértil o no reproductiva. Y tiene tres partes. En primer lugar, la perimenopausia, que serían los 2 a 10 años previos a la menopausia, varía según las mujeres, en los que hay ya cambios hormonales, irregularidades menstruales, puede haber sofocos, cambios de estado de ánimo, insomnio, puede haber diferentes síntomas y que acaba en la menopausia, que es ese día en el que se da la última menstruación, aunque no lo sabes hasta 12 meses después. Después de la menopausia, lo que ocurre es que viene la época que llamamos posmenopausia, que algunos lo dividen en dos fases. Una primera fase que sería la posmenopausia temprana, que sería los primeros 5 años en los que hay más pérdida de masa ósea y hay más sofocos y hay algún más cambios de estado emocional. Y la posmenopausia tardía, que sería a partir de los 5 años, en los que puede haber más complicaciones que hemos dicho de osteoporosis, cardiovasculares, en la piel y de otro tipo. Y esto sería hasta el final de la vida. Es decir, que sería todo este proceso que tiene estas tres partes, de perimenopausia, menopausia y posmenopausia. ¿Cuál es la causa de la menopausia? La causa es que los ovarios dejan de producir óvulos y también reducen mucho la producción de hormonas, como los estrógenos o la progesterona. En la menopausia natural o fisiológica, la que hemos dicho que se producía entre los 45 y 55 años, esto se debe a un envejecimiento normal de los ovarios. En cambio, en la menopausia precoz puede haber otras causas, es decir, en la menopausia que es antes de los 40 años, como por ejemplo factores genéticos o también enfermedades autoinmunes como tiroiditis, el lupus y también la insuficiencia ovárica primaria, que es una disminución de la producción de hormonas, pero que no se llega a saber la causa que la produce. Después también están las menopausias inducidas, que normalmente es por cirugía, por radioterapia, por quimioterapia y que se producen, por ejemplo, en el caso de cirugía porque se extirpen los ovarios o a veces en el caso de la histerectomía, en el que se extirpa el útero, sigue habiendo producción hormonal y siguen funcionando los ovarios, pero se adelanta mucho la menopausia.
y en el caso de quimioterapia puede ser reversible por el efecto de algunos fármacos también, y en el caso de la radioterapia normalmente será por radioterapia a nivel de la pelvis. ¿Cuáles son los síntomas de la menopausia? Aquí hay que aclarar un poco la terminología porque, como hemos dicho antes, lo más correcto sería hablar de síntomas del climaterio, que es todo el proceso, y así podríamos distinguir entre síntomas de la perimenopausia o de la posmenopausia. De la perimenopausia, sobre todo son las irregularidades menstruales. Los ciclos menstruales pueden hacerse más cortos al principio y luego se van haciendo más prolongados y menos frecuentes conforme se acerca la menopausia propiamente dicha. Incluso puede haber meses en los que no aparezca la menstruación y luego aparece otra vez. Y también pueden empezar poco a poco a aparecer los síntomas de sofoco, de sudor, que empiezan por el pecho, se van hacia el cuello y hacia la cara o la cabeza. Y esto puede provocar también alteraciones del sueño de una forma progresiva. También puede haber cambios en el estado de ánimo o en el humor, mayor irritabilidad, ansiedad. También la sequedad vaginal puede empezar poco a poco y va aumentando conforme se acerca la menopausia. También cambios en la libido, es decir, en el deseo sexual, que puede disminuir o aumentar, puede ir fluctuando. Otros síntomas que también pueden estar asociados son el dolor de cabeza, pueden aparecer migrañas por primera vez, también molestias en las mamas, en los senos. Puede haber también alguna sensación de urgencia miccional con más frecuencia y también cambios en la piel, que se vuelva más seca, que empiece a haber incluso algo de acné. También son típicos síntomas de fatiga que aparecen ocasionalmente o incluso de niebla mental con dificultad para la concentración. Después, los síntomas posmenopáusicos, es decir, justo después de que empieza la menopausia, es decir, la última menstruación, pueden seguir los sofocos y el sudor, que pueden aumentar y pueden durar incluso hasta 1 o 5 años del momento concreto de la menopausia, y en algunos casos podrían llegar a 10 años. También pueden seguir los trastornos en el sueño y los despertares nocturnos, y esto incluso se puede manifestar de forma independiente de los sofocos, es decir, que la mujer se despierte por la noche, tenga dificultades para dormir, pero que no esté relacionado con los sofocos. También aumentará la sequedad vaginal, problemas urinarios, porque puede haber atrofia urogenital en la zona de la orina, o en la uretra, o puede haber sequedad en la vagina que haya aumentado, y puede haber síntomas de incontinencia o incluso con mayor frecuencia de infecciones en la orina. También puede haber cambios en la piel por pérdida de colágeno, pérdida de elasticidad, que empiecen a notarse más las arrugas en la piel, y también dolores articulares. Hay síntomas nuevos durante la posmenopausia o que se exacerban, como por ejemplo la pérdida de la masa ósea acelerada, sobre todo en los primeros años de la posmenopausia. También aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares porque hay alteraciones en los niveles del colesterol y de la presión arterial. También hay una redistribución de la grasa corporal, que tiene más tendencia a acumularse en la zona del abdomen más que en las caderas. Y también hay mayor riesgo de síndrome metabólico o de resistencia a la insulina, o que pueda aparecer la diabetes mellitus tipo 2 si tienes una predisposición. Y también hay cambios en el estado de ánimo. Aquí será el estado de ánimo más estable, es decir, con menos fluctuaciones, pero sí que puede haber una mayor tendencia a la depresión. Y no todo son malas noticias, porque hay síntomas que mejoran. Por ejemplo, las irregularidades menstruales se resuelven. ¿Por qué? Porque deja de haber ciclo. Es decir, si no hay menstruación, no habrá irregularidades menstruales ni tampoco síntomas y molestias premenstruales, porque no hay menstruación. También suelen desaparecer las molestias en los senos, porque muchas veces están relacionadas también con la menstruación. También los cambios emocionales relacionados con el ciclo también suelen desaparecer, porque desaparece el ciclo, pero pueden aparecer otros trastornos del estado de ánimo, como la depresión que he comentado antes, o tendencia a la tristeza en algunas ocasiones. Y también las migrañas hormonales, es decir, las migrañas relacionadas con la menstruación o con el ciclo, también suelen mejorar mucho o desaparecer, porque desaparece la menstruación y el ciclo. Después hay síntomas que pueden persistir a largo plazo, que son síntomas que puede que hayan aparecido incluso en la perimenopausia, y pueden persistir a largo plazo si no se tratan adecuadamente, como por ejemplo los síndromes
genitourinarios, es decir, la sequedad vaginal, los problemas urinarios que hemos comentado pueden seguir y pueden empeorar con tendencia a las infecciones de orina, a la incontinencia urinaria. También los cambios en la salud ósea, es decir, hay cada vez más riesgo conforme pasa el tiempo de osteoporosis. También pueden persistir las alteraciones del sueño y que se hagan crónicas. También los cambios en la distribución de la grasa corporal que se acumula más en el abdomen, también las alteraciones en el metabolismo, es decir, el riesgo este que hemos dicho de diabetes mellitus tipo 2 o de síndrome metabólico, y por supuesto los cambios en la piel, en el pelo, que se vuelva más fino, más quebradizo, que se caiga, igual que cambios en las uñas. Esto puede persistir, por eso es importante buscar soluciones y tratamientos y prevención. Una advertencia que hay que tener en cuenta es que hay mucha variedad individual. Esto significa que tanto el tipo de síntomas como la intensidad de los síntomas pueden variar mucho de mujeres a mujeres y que esto depende de factores genéticos, étnicos, del estilo de vida o de la salud previa que tenga la persona. Por ejemplo, el tema de los síntomas vasomotores, es decir, los sofocos, hay mujeres que lo tienen con poca intensidad y pueden durar unos pocos meses y otras les puede durar hasta 10 años. Se calcula que un 20% de mujeres tienen síntomas mínimos, un 20% tienen síntomas intensos y un 60% tienen síntomas pero son moderados. Es decir, que hay que tener en cuenta esto. No todas las mujeres tienen todos los síntomas, varía mucho. Hay una serie de señales de alarma que es importante tener en cuenta durante el climaterio, es decir, antes y después de la menopausia, porque es muy importante consultar y, si hace falta, derivar a especializada. Por ejemplo, el que haya un sangrado anormal. Esto significa que después de 6 meses sin menstruación empieces a sangrar otra vez, o el caso de que ya esté diagnosticada de menopausia, que haya pasado un año o más y vuelvas a sangrar, porque esto podría ser una hiperplasia de endometrio o, en algún caso raro, podría ser también un cáncer de endometrio. También puede haber sofocos que sean extremadamente severos y que interfieran mucho con la vida cotidiana. Esto es normal que haya que consultarlo y poner una solución. También si hay problemas de salud mental graves, es decir, que las fluctuaciones del estado de ánimo sean muy intensas, que afecten mucho la vida cotidiana o que sea una depresión importante, un trastorno de ansiedad importante u otros trastornos mentales. También que haya problemas cognitivos significativos, es decir, pérdidas de memoria o de concentración que hagan que la persona eh, esté alterada durante su vida cotidiana. Entonces esto obviamente habrá que consultarlo. Luego, cuando haya dolores pélvicos intensos, sobre todo con las relaciones íntimas o incluso con sangrado después de las relaciones íntimas, incluso habiendo usado métodos de lubrificación. Esto es muy importante revisar a ver qué está pasando. Después también síntomas cardiovasculares como el que tenga palpitaciones, dolor torácico, el que haya también arritmias, el que haya una presión arterial que esté persistentemente elevada. Todo esto, como es lógico, habrá que consultarlo. Y también las pérdidas de peso inexplicables, es decir, que la persona en menos de 6 meses pierda un 5% de su peso, pero sin ninguna intención, es decir, sin que haya hecho dieta ni más ejercicio físico, en cambio esté perdiendo peso. Hay que valorar porque a veces podría ser que sea un problema de tiroides u otro problema. ¿Cómo se hace el diagnóstico de menopausia? Normalmente el diagnóstico es clínico, es decir, se tienen en cuenta los síntomas que explica la paciente, síntomas característicos que hemos comentado antes, que tenga una edad entre 45 y 55 años y que haya estado un año, 12 meses sin menstruación. En este momento te diagnostican de menopausia. Se piden pruebas, se pueden pedir analíticas generales, a veces se pide la FSH y el estradiol. La FSH es una hormona de la hipófisis que durante la perimenopausia y la menopausia va aumentando, en cambio el estradiol va bajando. Se suelen hacer 2 medidas con una distancia de un mes, pero esto sería una segunda opción. Sobre todo esto es importante en situaciones en las que los síntomas son dudosos, que no se tiene muy claro, o sobre todo si es una menopausia precoz, que aquí se harán estudios hormonales y todos los estudios que haga falta para determinar cuál es la causa de esta menopausia precoz antes de los 40 años, o por ejemplo en mujeres a las que les han hecho una histerectomía, es decir, les han sacado por el motivo que sea el útero
y al sacarles el útero no dejan de tener menstruación. Entonces, la única manera de saber si están en una situación de menopausia o no será haciendo el estudio hormonal. Después, cuando se tengan dudas, pues es posible que haya que pedir una prueba de embarazo, haya que pedir hormonas tiroideas u otro tipo de hormonas o de pruebas para hacer lo que llaman un diagnóstico diferencial, es decir, para distinguir de otros problemas que puedan ser parecidos, incluso trastornos mentales que puedan dar síntomas parecidos a la menopausia, pero que no sea ese el problema. ¿Cuáles son los tratamientos para la menopausia? En realidad no son tratamientos para la menopausia porque no es una enfermedad, sino para síntomas que aparecen durante el climaterio, sobre todo en la posmenopausia, o para prevenir complicaciones a largo plazo. El primero es el tratamiento hormonal sustitutivo, terapia de reemplazo hormonal, en la que dan estrógenos solos si no tienes útero o estrógenos en combinación con progesterona si tienes útero. Normalmente en forma de parches, pero hay otras formas de presentación y esto va bien para el problema de los sofocos y la sudoración, también para los cambios de estado de ánimo, también para las alteraciones en la libido, también va bien para los trastornos genitourinarios y a largo plazo incluso disminuye el riesgo de osteoporosis o de problemas cardiovasculares. Está contraindicado en el caso de que tengas un cáncer de mama o una enfermedad hepática activa o hayas tenido un tromboembolismo. También hay que decir que esto se da normalmente en los primeros años de la posmenopausia, a ser posible antes de los 60 años y durante los 10 primeros años, a la menor dosis posible y durante el tiempo que sea necesario, imprescindible. Después también hay estrógenos vaginales que se dan para la sequedad vaginal y pueden ir también bien para los síntomas genitourinarios y también se utilizan hidratantes vaginales que eso se pueden utilizar independientemente. Después también hay antidepresivos que van bien también para el tema de los sofocos y estos se utilizan cuando está contraindicado el tratamiento hormonal. También la gabapentina, la pregabalina, que son antihipilépticos, que alguna vez creo que les he comentado, y que en este caso también irían bien para los sofocos. En cuanto a suplementos, están los de calcio con vitamina D, cuando hay dudas de que la alimentación sea suficiente su aporte. También la melatonina en casos de problemas con el sueño, las isoflavonas de soja, el trébol rojo, el cohosh negro, la salvia, el polvo de raíz de maca, que todos estos tienen alguna evidencia que pueden ayudar en el tema de los sofocos y algunos síntomas relacionados. También para la piel se utilizan hidratantes con ceramidas, retinoides tópicos, ácido hialurónico y también la protección solar para evitar el envejecimiento producido por el sol, porque hace que se dañe más la piel. Pero aparte de todo eso, es muy importante la alimentación, que se suele recomendar una variante de la dieta mediterránea, también la actividad física, aeróbica, anaeróbica, y también las técnicas de relajación, de meditación y todo lo que sirva para encontrarse en una situación de mayor bienestar físico y mental. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar por WhatsApp, redes sociales y te dejo aquí otro vídeo sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.